¿Te has sentido alguna vez como la persona menos capacitada del mundo para enfrentar los desafíos que tienes delante? ¿Has mirado tus problemas y pensado que son tan gigantescos que sería ridículo siquiera intentar resolverlos? ¿Te han dicho que eres demasiado joven, demasiado inexperimentado, demasiado insignificante para lograr algo grande en la vida? Si en este momento te sientes como el más pequeño, el más débil, el menos capaz de tu familia, tu trabajo o tu círculo social, la historia que voy a contarte hoy va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre lo que Dios puede hacer a través de alguien que el mundo considera insignificante, porque te voy a mostrar cómo un hombre que se escondía por miedo, que se consideraba el menor de la familia más pobre de su tribu, terminó liberando a toda una nación de la opresión más brutal, con apenas 300 hombres contra un ejército de más de 130,000 guerreros. En los días cuando los jueces gobernaban Israel, cuando no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía, el pueblo de Dios había caído en un ciclo devastador de rebelión y consecuencias que se repetía una y otra vez como una pesadilla interminable. Habían abandonado al Dios que los había sacado de Egipto. Con mano poderosa, habían rechazado las leyes que les habían dado prosperidad y paz. Habían comenzado a adorar a los dioses falsos de las naciones paganas que los rodeaban. Y como resultado de esta infidelidad espiritual, Dios había permitido que sus enemigos los oprimieran, de maneras que parecían diseñadas específicamente para quebrantar su espíritu y recordarles que sin su protección eran vulnerables a cualquier fuerza hostil. Los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, habían convertido la vida de los israelitas en un infierno cotidiano durante 7 años consecutivos. Estos pueblos nómadas del desierto habían desarrollado una estrategia militar tan efectiva como cruel. Esperaban pacientemente hasta que los israelitas sembraran sus campos, trabajaran durante meses cuidando sus cultivos, invirtieran todo su tiempo y energía en producir las cosechas que necesitaban para sobrevivir. Y justo cuando llegaba el tiempo de la siega, cuando los graneros estaban listos para llenarse y las familias se preparaban para celebrar la abundancia del año, entonces aparecían como una nube de langostas destructoras. Llegaban en caravanas interminables desde el desierto, montados en camellos veloces que les permitían moverse con una rapidez que ningún ejército de a pie podía igualar. Sus tiendas cubrían los valles como un mar negro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Traían consigo no solo guerreros, sino familias enteras, ganado, provisiones, como si estuvieran mudándose temporalmente a territorio israelita para saquear sistemáticamente todo lo que encontraran a su paso. Y lo más desmoralizante de todo era que los israelitas no podían hacer absolutamente nada para detenerlos. Estos invasores no venían simplemente a conquistar territorio o a establecer tributo, venían a destruir completamente la capacidad de los israelitas para sustentarse, arrasaban los campos cultivados, se llevaban el ganado, destruían las cosechas almacenadas, quemaban las casas, convertían ciudades prósperas en ruinas humeantes, y luego desaparecían tan rápidamente como habían llegado, dejando atrás un pueblo devastado que tendría que empezar de cero el ciclo de siembra y cultivo. La situación había llegado a ser tan desesperante que los israelitas habían comenzado a vivir como ratas, escondiéndose en cuevas, en las montañas, construyendo refugios subterráneos, cavando escondrijos en lugares remotos donde pudieran ocultar las pocas provisiones que lograban salvar de las incursiones enemigas. Ya no podían vivir en sus propias ciudades, porque en cualquier momento podían aparecer los madianitas para saquear y destruir. Ya no podían trabajar sus campos abiertamente, porque eso significaba anunciar a los enemigos dónde podrían encontrar botín fresco. En medio de esta situación desesperante, vivía un joven llamado Gedeón, cuyo nombre, irónicamente, significaba el que corta, o guerrero poderoso, pero que en realidad era todo lo contrario de lo que su nombre sugería. Pertenecía a la familia de Joás de la tribu de Manasés,
pero no era una familia importante o influyente. Al contrario, eran parte de lo que él mismo describía como la más pobre de Manasés, una familia que había sido empobrecida por años de saqueos constantes y que luchaba simplemente por sobrevivir día a día. Gedeón había crecido durante estos años de opresión. Había visto a su pueblo humillado una y otra vez. Había experimentado en carne propia la frustración de trabajar duramente, solo para ver cómo los enemigos se llevaban el fruto de su esfuerzo. Había desarrollado una mentalidad de víctima, una actitud de derrota, un complejo de inferioridad tan profundo que se había convertido en parte integral de su identidad. Se veía a sí mismo como el menor en la casa de su padre, como alguien insignificante en una familia insignificante de una tribu que había perdido toda su gloria. Un día, cuando la opresión madianita había alcanzado niveles insoportables, cuando parecía que no quedaba esperanza alguna para el pueblo de Israel, cuando la desesperación se había apoderado de cada corazón, y la fe en el Dios de sus padres parecía un recuerdo lejano de tiempos mejores. Gedeón estaba haciendo algo que ilustraba perfectamente el estado patético al que habían sido reducidos. Estaba sacudiendo trigo en el lagar, escondido, trabajando en secreto, tratando de procesar en silencio el poco grano que había logrado salvar. Normalmente, el trigo se sacudía en las eras, lugares altos y abiertos donde el viento podía separar el grano de la paja. Era un trabajo que se hacía a plena luz del día, con cantos y celebración, porque representaba la provisión de Dios y la recompensa del trabajo honesto. Pero Gedeón estaba trabajando en un lagar, un lugar destinado para pisar uvas, un espacio cerrado y protegido donde nadie podría verlo, porque sabía que si los madianitas descubrían que tenía grano, vendrían inmediatamente a quitárselo. Mientras trabajaba en este lugar de ocultamiento, con el corazón lleno de amargura por la situación de su pueblo, con la mente ocupada en pensamientos de derrota y desesperanza, con las manos realizando mecánicamente una tarea que debería haber sido motivo de alegría, pero que se había convertido en una actividad clandestina de supervivencia, de repente apareció una figura que cambiaría para siempre el curso de su vida y el destino de toda la nación. El ángel de Jehová vino y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si fuera un encuentro casual entre vecinos. Pero había algo en su presencia que llenaba el ambiente de una energía sobrenatural, una autoridad que trascendía lo terrenal, una paz que contrastaba dramáticamente con la ansiedad y el miedo que habían caracterizado la vida de Gedeón durante tantos años. Y entonces este visitante celestial pronunció palabras que debieron sonar como la burla más cruel para alguien que se escondía en un lagar por miedo a sus enemigos. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Era como si hubiera llamado águila a un gusano, como si hubiera visto un león donde todos los demás veían una oveja, como si hubiera percibido algo en Gedeón, que el mismo Gedeón no había visto nunca en su propia vida. Gedeón levantó la vista del trigo que estaba sacudiendo, miró a este extraño que acababa de llamarlo varón esforzado y valiente. Y su primera reacción no fue de gratitud o emoción, sino de amargura y desilusión, porque esas palabras hermosas contrastaban dolorosamente con la realidad brutal que estaba viviendo. Día tras día le respondió con palabras que revelaban la profundidad de su desencanto espiritual y su crisis de fe. «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». Estas palabras brotaron de un corazón que había escuchado desde niño las historias gloriosas de los milagros que Dios había hecho por sus antepasados, pero que no había visto ninguna evidencia de ese poder sobrenatural en su propia generación. Era el grito de alguien que había crecido con expectativas basadas en las promesas de Dios, pero que se sentía traicionado por una realidad que parecía contradecir todo lo que le habían enseñado sobre el carácter divino.
Era la queja de quien había esperado ver la intervención divina, pero que solo había experimentado derrota tras derrota. Era la expresión de una fe que se tambaleaba al borde de la incredulidad total. Pero entonces Jehová, porque no era simplemente un ángel, sino el mismo Dios, manifestándose en forma visible, le respondió con palabras que contenían una autoridad que hacía vibrar el aire. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Era una comisión divina que sonaba completamente absurda desde cualquier perspectiva humana. Porque, ¿qué fuerza podía tener alguien que se escondía en un lagar? ¿Cómo podía salvar a Israel alguien que ni siquiera podía proteger su propio trigo? Gedeón no podía creer lo que estaba escuchando. La brecha entre lo que Dios estaba proponiendo y lo que él sabía sobre sí mismo era tan amplia que le parecía imposible de cerrar. Así que respondió con una honestidad brutal sobre su propia condición. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Era una descripción precisa de su situación desde la perspectiva humana. Pertenecía a la familia más pobre de una tribu que había perdido su prominencia, y dentro de esa familia pobre, él era el menor, el menos importante, el que tenía menos recursos, menos experiencia, menos credibilidad, menos de todo lo que normalmente se considera necesario para el liderazgo. Era como si Dios hubiera elegido al candidato menos calificado de todo Israel para enfrentar el desafío más grande que la nación había enfrentado en décadas. Pero la respuesta de Dios reveló una perspectiva completamente diferente sobre lo que realmente importa para lograr victorias imposibles. «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». No estaba prometiendo cambiar las circunstancias de Gedeón. No le estaba ofreciendo convertirlo en alguien diferente de quien era, sino que estaba revelando que su presencia divina era el único factor que realmente importaba para la victoria. Gedeón seguía sin poder procesar completamente lo que estaba ocurriendo. La magnitud de lo que se le estaba proponiendo era tan abrumadora que necesitaba algún tipo de confirmación sobrenatural que le demostrara que no se trataba de una alucinación o de un sueño. Así que le pidió al visitante celestial que le diera una señal que validara la realidad de este encuentro extraordinario. «Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti», le dijo. Y Dios accedió a esperar mientras Gedeón preparaba una ofrenda que demostraría la seriedad de su corazón y su deseo genuino de confirmar que realmente estaba en la presencia del Altísimo. Gedeón corrió a su casa y preparó un cabrito, tomó harina sin levadura y preparó panes ácimos, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y lo trajo todo al visitante celestial que esperaba pacientemente debajo de la encina. Era una ofrenda costosa para alguien de una familia pobre. Pero Gedeón entendía que estaba en un momento decisivo de su vida que requería el máximo de seriedad y reverencia. El ángel de Dios le dijo que pusiera la carne y los panes ácimos sobre una peña que estaba allí cerca y que derramara el caldo cuando Gedeón obedeció estas instrucciones, aparentemente extrañas. El visitante celestial extendió el bordón que tenía en su mano y tocó la carne, y los panes inmediatamente subió fuego de la peña que consumió completamente la ofrenda, y en ese mismo instante, el ángel de Jehová desapareció de su vista. Era la confirmación sobrenatural que Gedeón había pedido, la demostración irrefutable de que había estado en la presencia del Dios viviente, que la comisión que había recibido no era producto de su imaginación, sino una realidad espiritual que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda su nación. El fuego que había consumido la ofrenda era el símbolo de la aceptación divina y de la unción que vendría sobre él para cumplir la misión imposible que se le había encomendado,